A veces, las verdades más oscuras están enterradas justo donde nacimos, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Mi nombre es Clara Sanabria, y nunca pensé que volvería a ese lugar. Pasaron 17 años desde la última vez que vi el pueblo donde nací. Sanabria, un rincón olvidado entre montañas cubiertas de niebla, con calles empedradas, casas antiguas, y demasiados recuerdos que preferí sepultar. Pero la llamada llegó un martes a las 3 de la madrugada. Era Elena, la vecina de mi abuela. Su voz temblaba. Clara, tu abuela Teresa ha muerto. Dejó todo en orden, y te dejó la casa. Me tomó un momento asimilarlo. La abuela, esa mujer fuerte como una piedra y silenciosa como un secreto, había muerto. Y lo más insólito, me había dejado su casona. La misma donde crecí hasta los 10 años, antes de que mi madre me arrancara de allí una noche lluviosa, jurando que nunca volveríamos. Nunca me explicó por qué. Solo decía que esa casa no era segura. Volver a Sanabria era como viajar atrás en el tiempo, pero un tiempo que nunca entendí del todo. Llegué al pueblo un jueves por la tarde. Todo lucía igual, pero diferente. Las fachadas con pintura descascarada, los rostros de los ancianos en las ventanas, la iglesia con su campanario oxidado. Era como si el tiempo se hubiera congelado, o como si nunca hubiese existido. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi abuela, sentí un frío que no venía del clima. Ahí estaba. La casa Sanabria. Antigua, imponente, de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera tan pesada como los secretos que albergaba. La recordaba más grande. O quizás yo era más pequeña la última vez que estuve. Abrí la puerta con una llave que Elena me entregó en la funeraria. El interior olía a madera vieja, alcanfor, y algo más que no supe identificar al principio. Una mezcla de humedad, encierro, y cenizas. Todo estaba como lo dejó mi abuela. El sillón de terciopelo verde, los cuadros antiguos, el reloj de péndulo detenido a las 3:33, y sobre la mesa, una carta dirigida a mí, con su caligrafía rígida y elegante. Clara, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Te dejé la casa porque solo tú puedes terminar lo que yo empecé. No confíes en nadie del pueblo. Especialmente en los Sanabria. No te vayas hasta que descubras la verdad. La sangre llama. La carta terminaba con una frase escrita con tinta más oscura, casi como si la hubiera escrito con prisa o miedo. Revisa el desván. Y recuerda, no todo lo que se ve es real, y no todo lo invisible está muerto. Se me heló la sangre. Mi abuela nunca fue una mujer supersticiosa. Era fría, lógica, casi cruel. ¿A qué venía ese tono críptico? ¿Qué verdad debía descubrir? Pasé esa noche en la casa, incapaz de dormir. Cada crujido de la madera, cada sombra que bailaba con la luz de la luna, me devolvía a la infancia. A esas noches en las que me despertaba llorando, gritando que alguien me hablaba desde el armario. Y mi abuela solo encendía una vela, me miraba fijo, y decía: no les respondas. Ellos solo quieren tu miedo. Pensé que era parte de mis sueños de niña. Imaginaciones. Pero ahora no estaba tan segura. Exploré la casa al día siguiente. Todo seguía intacto. Incluso el ropero negro del pasillo, ese que juraría haber visto abrirse solo más de una vez cuando era pequeña. Subí al desván. Estaba lleno de polvo, cajas apiladas, y libros viejos. Pero lo que me detuvo en seco fue un espejo cubierto con una sábana negra en el rincón más alejado. Cuando quité la tela, vi mi reflejo, pero por un instante, juro que alguien estaba parado detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Solo cajas. Pero mi corazón no se calmaba. Debajo del espejo encontré una caja de madera. Cerrada con candado. Y en el marco del espejo, tallado con letras torcidas, un mensaje. La verdad se refleja donde se niega. No sabía qué significaba, pero entendí que ese espejo era parte del misterio. Y la caja también. Salí al jardín esa tarde. El lugar estaba abandonado, cubierto de maleza. Detrás de la casa, encontré algo que no recordaba, una pequeña estructura de piedra, con una puerta oxidada. Era un sótano.
pero no uno común. Parecía más un refugio antiguo, con escalones de piedra descendiendo a la oscuridad. La puerta estaba cerrada con una tranca gruesa y herrumbrada. No me atrevía a abrirla todavía. Volviendo a la casa, me crucé con Elena, la vecina. Su rostro, siempre amable, ahora parecía tenso. No deberías quedarte aquí mucho tiempo, Clara, me dijo sin rodeos. ¿Por qué? Pregunté. Porque esa casa no quiere ser habitada. Teresa lo sabía. Por eso vivía sola. ¿Qué sabes tú de todo esto? Solo lo que todos sabemos, y lo que todos negamos. Que los Sanabria están malditos desde hace generaciones. Que el silencio es lo único que nos ha protegido. Intenté sacarle más información, pero Elena solo me dijo una última cosa. Si oyes pasos por la noche, no abras la puerta. Aunque escuche tu nombre. No seré yo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido suave, como pasos en el pasillo. No eran crujidos de la madera. Eran pasos, medidos, como de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Luego, una voz. Clara. Era mi nombre. Susurrado, apenas audible. Femenino, pero no reconocible. Clara, abre la puerta. Me paralicé. Recordé lo que dijo Elena. No la abras. La voz insistió, más fuerte. Soy tu madre. Mi madre había muerto hace 3 años. No podía ser ella. No abrí. Me tapé la cabeza con la manta, como si eso fuera a protegerme. Y la voz se fue desvaneciendo, como si se alejase escaleras abajo. Al día siguiente, bajé con el corazón aún agitado. La puerta principal estaba cerrada con llave. Nadie podía haber entrado. Pero sobre la mesa, junto a la carta de mi abuela, ahora había una foto vieja. Una imagen en sepia, con los bordes quemados. En la foto aparecía mi abuela, joven. A su lado, una niña idéntica a mí, pero no era yo. Era otra persona. Y detrás de ellas, en la sombra de un árbol, una figura oscura, apenas visible. Al dorso de la foto, una frase escrita con la misma letra de la carta. Ella volvió. Y esta vez no se irá sola. Dicen que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, pero nadie te advierte que, cuando lo hace, puede romperte. La mañana siguiente fue fría y densa. En Sanabria, el sol rara vez calienta. Pero ese día, el aire se sentía distinto. Más pesado. Como si algo me observara, o me esperara. La fotografía que encontré la noche anterior no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Esa niña. Esa figura en la sombra. Esa frase escrita en el dorso, ella volvió. Y esta vez no se irá sola. ¿Quién era esa niña que se parecía tanto a mí? Empecé a buscar entre los álbumes viejos de la casa. Mi abuela tenía una colección entera guardada en un baúl del salón principal. Fotos familiares, retratos de boda, comuniones, pero también otras más oscuras, entierros, gente llorando frente a la casa, y una muy particular, una imagen borrosa del interior del sótano. En la esquina de esa fotografía, con trazo tembloroso, alguien escribió: No entrar después del anochecer. Ella despierta con la luna. Fue en una de las habitaciones del segundo piso donde encontré la siguiente pista. La habitación había sido cerrada con llave, pero al empujar la puerta con fuerza, la cerradura cedió. Dentro, el aire era más frío. Las cortinas estaban raídas, los muebles cubiertos por sábanas polvorientas, y sobre el tocador, bajo un espejo roto, una libreta pequeña, forrada en terciopelo azul. Era un diario. Fechado entre 1962 y 1971. Pertenecía a Catalina Sanabria. Ese nombre me sonaba, y no por algo bueno. Mi madre la había mencionado una vez, cuando yo era niña. La loca del desván, le decía. Según ella, era una prima de mi abuela, internada en un hospital psiquiátrico en los 70s. Nadie hablaba de ella. Y por lo que descubrí en esas páginas, había una buena razón. Las primeras entradas eran normales, paseos, fiestas del pueblo, pequeñas envidias adolescentes. Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba. La oigo por las noches.
Dice que soy su reflejo. Que algún día tomaré su lugar. Hoy vi mi rostro moverse en el espejo sin que yo lo hiciera. Me sonrió. Yo no lo hice. Teresa me dice que deje de hablar sola, pero no entiende, no estoy sola. Ella vive en los cristales. Y ya no puedo cerrarle la puerta. La última página era apenas un garabato ilegible, manchado con lo que parecía sangre. Necesitaba respuestas, y solo había una persona en el pueblo que podía dármelas, don Rafael, el sacerdote más viejo de Sanabria. Era ya un anciano encorvado, con ojos hundidos y voz rasposa. Lo encontré sentado en el cementerio, como si supiera que lo buscaría. ¿Quién era Catalina Sanabria? Le pregunté sin rodeos. Me miró fijamente por varios segundos antes de responder. Era la imagen viva de tu madre, y también la imagen de alguien más. Alguien que no pertenece a este mundo. ¿Está muerta? Su cuerpo, tal vez. Pero cuando alguien muere, no todo desaparece. Especialmente si se lleva consigo una deuda. Guardó silencio por un momento. Luego agregó. Tu familia ha sido custodio de algo que nunca debieron tocar. Una maldición, Clara. Un eco que se repite cada generación. Primero fue tu bisabuela. Luego tu abuela. Luego tu madre. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora te toca a ti. Esa noche, decidí enfrentar mis miedos. Subí al desván. Coloqué el espejo frente a mí. Y me senté. Esperé. Nada. Hasta que, mi reflejo parpadeó antes que yo. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Me levanté de golpe. El reflejo me imitó, pero sonrió. Yo no. Era ella. La misma niña de la foto. Ahora convertida en mujer. Apareció un susurro suave. Un murmullo apenas audible, como un eco. ¿Sabes quién soy? Negué con la cabeza. Soy lo que queda cuando se rompen los lazos, cuando se miente demasiado. El cristal se agrietó levemente. Y de pronto, se escuchó un golpe abajo. En el piso inferior. Corrí escaleras abajo. La puerta del sótano estaba entreabierta. Yo no la había tocado. Entré con una linterna en mano. Cada escalón de piedra crujía como si protestara por mi presencia. El aire era espeso, húmedo, casi irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas, ojos, palabras en latín. Y al fondo, una silla antigua, frente a un espejo cubierto. Otro espejo. Pero no era un espejo común. Era de obsidiana, completamente negro. No reflejaba nada. Ni la luz, ni mi rostro. En la pared, detrás del espejo, una frase grabada con clavos oxidados. Ella entra por donde tú te miras. No la mires 2 veces. Al lado de la silla, encontré una cinta de casete. Subí a la casa a escucharla. El sonido era áspero, antiguo. Se oía claramente la voz de mi abuela. Si estás oyendo esto, es porque el ciclo se repite. La entidad que atormentó a Catalina no se fue. Solo duerme. Vive en los espejos. Se alimenta del reflejo de la sangre sanabria. Debemos vigilarla. Pero no siempre lo logramos. Intenté sellarla. Atraparla en el sótano. Pero el sello se rompe con el olvido, y tú, Clara, eres el último eslabón. No confíes en tus recuerdos. No confíes ni siquiera en ti. En ese momento, la cinta cortó. Pero justo al final, una voz diferente, más aguda, más burlona, susurró. Hola, Clara. Al fin me ves. Volví a buscar a Elena. Necesitaba respuestas. Esta vez no la encontré en su casa. La encontré dentro de mi casa, en el segundo piso, revisando los cajones de la habitación de mi abuela. ¿Qué haces aquí? Le pregunté con rabia. Ella no respondió. Pero su rostro, no era el de siempre. Sus ojos estaban vidriosos. Su voz, cuando habló, era otra. Es tarde, Clara. Ya estás dentro. No puedes escapar del espejo. Me abalancé sobre ella. Pero cuando la toqué, cayó al suelo, desmayada. Y en el espejo del pasillo,
por un instante, vi reflejada otra habitación. Una que no existía en la casa. Era como si el espejo me mostrara otro lado. Otro plano. Y ahí estaba ella. La mujer de la foto. La otra Clara. La que no era yo, pero que sí lo era. Desesperada, busqué los documentos de la casa, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Y fue ahí donde encontré el testamento completo de mi abuela. No solo me dejaba la casa, me dejaba la custodia del sello. Una frase final cerraba el documento. No se trata de heredar lo material. Se trata de heredar la carga. Tú eres la siguiente guardiana. Y si no sellas el espejo, la sangre seguirá corriendo. El problema es que el sello estaba roto. Y yo no sabía cómo repararlo. Hasta que lo entendí. El diario de Catalina. El espejo negro. La silla. Todo apuntaba a una ceremonia. A un ritual. Uno que requería una ofrenda de sangre. Y una decisión. A veces, lo que más tememos no es lo que está oculto, sino lo que somos capaces de ver cuando nos atrevemos a mirar con los ojos bien abiertos. La casa Sanabria ya no me pertenecía, o al menos no como yo creía. Las paredes hablaban. El piso respiraba. Los espejos, observaban. Desde que encontré el espejo de obsidiana en el sótano, mi reflejo comenzó a comportarse de manera distinta. Ya no era un simple reflejo. Era una mujer que se movía con libertad, que me miraba con desprecio. Una mujer que sabía cosas que yo aún no descubría. Una mujer que tenía mi cara. Y cada noche, su imagen se hacía más nítida. Más viva. Intenté reconstruir el sello con los símbolos que encontré en los diarios de Catalina. Dibujé los círculos. Pronuncié los nombres. Coloqué las velas como lo indicaban. Incluso derramé una gota de mi sangre en el cuenco de cobre. Pero algo salió mal. La vela del este se apagó por sí sola. El espejo negro vibró. Y una grieta cruzó su superficie, como si se hubiera abierto una puerta, o se hubiese liberado algo. En ese momento, escuché un grito que no provenía del exterior, sino de mi cabeza. Y sin entender cómo, supe que ella ya no estaba atrapada. Había cruzado. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me encerré en la habitación de mi abuela, con todas las luces encendidas. Pero a las 3:33, el reloj de péndulo volvió a funcionar, por sí solo. Y cada espejo de la casa comenzó a vibrar. Uno a uno, fui viéndolos encenderse como si fuesen pantallas. En cada uno, aparecían personas, muertos. Sanabrias de generaciones pasadas. Vi a mi madre, de pie frente a una tumba. Vi a Catalina, sentada en su silla del desván, con la cabeza ladeada y los ojos abiertos. Vi a mi abuela, mirándome desde el espejo del pasillo, como si quisiera advertirme algo, pero sin poder hablar. Y finalmente, la vi a ella. La otra Clara. Pero esta vez no estaba sola. A su lado, una niña de cabello blanco, con ojos completamente negros, me señalaba con un dedo huesudo y decía con voz de anciana. Ella me dejó entrar. Ahora nadie puede detenerme. A la mañana siguiente, ya sin dormir, me dediqué a revisar los compartimentos ocultos del escritorio de mi abuela. Y ahí encontré lo que cambiaría todo, una carta dirigida a mi madre, fechada en 1991. María, sé que no quieres escuchar, pero debes saberlo. Clara no es la primera. Y no será la última. El reflejo que vive en nuestros espejos no es una alucinación. Es una réplica, un eco de un pacto ancestral hecho por nuestro antepasado, Jacinto Sanabria, en 1881. Él buscaba la inmortalidad, y lo encontró, pero no como esperaba. Dio permiso a una entidad de reflejarse en su descendencia. Cada generación, una de nosotras nace con una sombra en el espejo. Y si esa sombra cruza, toma. Por eso debes huir con Clara. Porque esta vez, la sombra la eligió a ella. Mi madre había sabido todo. Me había sacado de Sanabria para protegerme. Y al final, yo regresé, voluntariamente. Fui al desván y enfrenté al espejo. Lo miré directamente. Y le hablé. ¿Qué quieres de mí? Mi reflejo no respondió. Solo me imitó,
por unos segundos. Luego, dejó de hacerlo. Mientras yo permanecía inmóvil, el reflejo sonrió. Levantó la mano. Se cortó el dedo con un cristal del marco. Y comenzó a escribir sobre el vidrio. Devuélveme lo que me robaste. ¿Qué te robé? La vida. En ese momento entendí, ella no quería solo cruzar a este lado. Quería vivir como yo. Ser yo. Tomar mi lugar. Y para eso, yo debía desaparecer. Me armé de valor y fui al cementerio. Busqué la tumba de Jacinto Sanabria. Estaba al fondo, casi destruida, cubierta de enredaderas. Allí, tallada en piedra, leí. Nada muere si se refleja. Al escarbar, encontré un ataúd sellado con cadenas de hierro. Al tocarlo, escuché un gemido, y una voz en mi oído. Estás cerca de romper el ciclo, pero aún puedes fallar. Me giré. Nadie. Volví a casa. Busqué en el desván el espejo negro, y ya no estaba. Las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Encontré objetos movidos de lugar. La ropa en mi maleta estaba desordenada. Mis diarios, con anotaciones que yo no había escrito. Frases extrañas, como: hoy me vio Rafael. Creo que sospecha. Aún no me he adaptado del todo a su cuerpo. Pero pronto. Y una que me heló los huesos. Ella ya no está tan segura de ser Clara. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si ya no era yo quien vivía en este cuerpo? Volví a confrontar a Elena. Esta vez, no me esquivó. Yo ayudé a tu abuela a sellarla, me confesó. Yo la vi por primera vez cuando tenía 11 años. Catalina ya estaba poseída, o algo peor. Desde entonces, supimos que la maldición no se detenía. Solo se traspasaba. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque nadie debe cargar con esto. Pero tú naciste marcada. ¿Y qué puedo hacer ahora? Solo una cosa. Entrar al espejo. Enfrentarla. Y cerrar el ciclo desde dentro. Esa noche, bajé al sótano. El espejo de obsidiana había vuelto. Estaba de pie, sin grietas, brillante como el primer día. Y me llamó. Literalmente. Clara. La voz venía del otro lado. Respiré hondo. Tomé el diario de Catalina. Llevaba una vela y un frasco con mi sangre. Coloqué la vela, recité el conjuro, derramé una gota sobre el cristal. Y crucé. No físicamente. Fue como si mi alma se desprendiera. Desperté en una versión distorsionada de la casa Sanabria. Oscura, silenciosa, con paredes que respiraban. Los cuadros lloraban sangre. Y en cada espejo, se reflejaban escenas de mi vida, pero distorsionadas. En una, mataba a mi madre. En otra, me colgaba del árbol del jardín. Y al fondo, en el salón, ella estaba esperándome. Vestía como yo. Caminaba como yo. Pero sus ojos eran completamente negros. ¿Sabes por qué te elegí? No. Porque tú naciste para ser la última. Porque en ti está la puerta de cierre. Y de apertura. ¿Qué quieres de mí? Que me reconozcas. Que aceptes que somos la misma. Nos enfrentamos. Luchamos. No físicamente, sino en la mente. Cada golpe era un recuerdo. Cada herida, un trauma familiar. Hasta que comprendí. No podía vencerla. Tenía que integrarla. Extendí la mano hacia ella. No quiero negarte más. Pero tampoco te dejaré dominarme. Somos parte de la misma historia. Y yo escribiré el final. Ella dudó. Y en ese instante, el espejo comenzó a resquebrajarse. Una luz blanca nos envolvió. Los gritos cesaron. Y desperté, en el desván. Sola. El espejo, hecho trizas. Desde entonces, los espejos ya no me devuelven imágenes extrañas. La casa está en silencio. Rafael me visitó y me dio una última bendición. Elena se fue del pueblo. Y yo, me quedé. No por obligación. Sino porque ahora entiendo lo que soy, la última guardiana de un secreto que no debía sobrevivir. Pero sobrevivió. Hasta mí.
Han pasado 6 meses desde aquella noche. Desde el cruce. Desde que enfrenté a mi otro yo. La casa de los Sanabria parece más tranquila. Los espejos han dejado de reflejar lo que no deben. El reloj de péndulo ya no se mueve solo. Y el sótano permanece sellado, con una gruesa cadena y una inscripción que yo misma tallé. Aquí terminó todo. O eso creo. Pero lo cierto es que, nada termina realmente. Durante meses, traté de volver a una vida normal. Comencé a escribir. Grabé cintas de voz, con todo lo que recordaba. Intenté explicarme lo inexplicable. Cada mañana, caminaba por el jardín, hablaba con los vecinos, visitaba la iglesia. Todo parecía bien. Pero algo no encajaba. A veces, al mirar el espejo del baño, veía un leve destello. No una figura, ni un rostro, solo un latido, como si el vidrio respirara. Y entonces, una noche, regresó el susurro. ¿Pensaste que sería tan fácil? ¿Clara? Un día, mientras limpiaba el desván, encontré un retrato antiguo que no había visto antes. Mostraba a un niño de unos 10 años, con expresión seria, ojos grises, y detrás de él, una sombra oscura, casi imperceptible. Al reverso, solo decía: Leopoldo. 1891, el primer intento fallido. ¿Intento de qué? Fui a consultar los archivos del pueblo. Sanabria tenía una pequeña biblioteca antigua, con documentos del siglo XIX. Ahí encontré un cuaderno encuadernado en cuero, sin autor, titulado simplemente, Espejos de carne. En sus páginas, describía rituales. Pactos de duplicación. Energías atrapadas en superficies reflectantes. Y advertencias sobre los errores del linaje Sanabria. Fue entonces cuando leí algo que me paralizó. Una vez sellado el reflejo, el alma original queda incompleta. Si el reflejo muere, lo que queda, no es humano por completo. ¿Eso significaba que yo no era entera? Poco después, comencé a ver a un niño en el pueblo. Siempre solo. Sentado en la plaza, dibujando. Un día, me acerqué. ¿Cómo te llamas? Isaac, respondió, sin mirarme. Tú eres Clara, ¿cierto? Me estremecí. ¿Cómo lo sabes? Ella me lo dijo. ¿Ella quién? Él levantó la vista, y sus ojos eran completamente negros por un segundo. Luego, parpadeó, y volvió a la normalidad. La del espejo. Me visita cuando duermo. Comprendí entonces que el ciclo no se había roto. Solo se había desviado. La entidad ya no me poseía a mí. Ahora buscaba un nuevo huésped. Y lo había encontrado. Isaac. Volví a la carta de mi abuela. La leí una y otra vez. Había una frase que no había comprendido bien hasta ahora. La sangre llama. Pero la voluntad puede resistir. La maldición no estaba atada solo al linaje, sino a la aceptación. Yo había resistido. Pero Isaac era un niño. Vulnerable. Abierto. Y si no hacía algo, sería consumido por lo mismo que intentó atraparme a mí. Busqué a la madre de Isaac. Se llamaba Lucía, una mujer joven, amable, que vivía al otro lado del pueblo. Me invitó a pasar a su casa sin saber quién era yo. En el comedor, vi algo que me heló, un espejo igual al de obsidiana, colgado como adorno. ¿Dónde conseguiste ese espejo? Pregunté. Oh, estaba en el desván cuando compramos esta casa. Me pareció bonito. A Isaac le encanta. Tuve que decirle la verdad. O una versión aceptable. Ese espejo está maldito. Lucía se rió. ¿Como en las películas? No. Como en las pesadillas que se hacen reales. Intenté convencerla. Pero no lo logré. No hasta que, días después, Isaac desapareció. Lo encontraron en el campo, dormido. Ileso. Pero con algo en la mano, un dibujo de mí, parada frente a un espejo roto. Cuando despertó, sus primeras palabras fueron: ya no está conmigo. Pero dijo que vuelve si quiero. Yo supe entonces que tenía una oportunidad. La única forma de romper el ciclo
Era convencer al siguiente de que rechazara el reflejo antes de aceptarlo. Y solo yo podía hacerlo. Porque yo lo había hecho antes. Comencé a visitar a Isaac cada día. Jugábamos. Le contaba historias, disfrazadas de cuentos. ¿Sabes qué pasa cuando hablas con alguien del espejo? ¿Qué? Que, si no tienes cuidado, se queda con tu voz. ¿Y cómo la evito? Nunca la mires directo. Nunca le digas tu nombre. Nunca la invites a jugar. Él lo entendía. O al menos, lo intentaba. Una noche, mientras lo cuidaba, Isaac se levantó dormido. Caminó hacia el espejo del pasillo. Ella quiere que juguemos, murmuró. Me interpuse. No, Isaac. Ella no es real. Sí lo es. Entonces dime, ¿quién soy yo? Él parpadeó. Me miró. Tú, eres la que la venció. Sonreí. Porque ahí estaba la respuesta. La única victoria verdadera no era destruir al reflejo. Era enseñar a los que venían después a no dejarse consumir. Y así, rompí el ciclo. No con rituales. No con sangre. Con elección. Con conciencia. Hoy, sigo viviendo en la casa Sanabria. La he restaurado. Pintado. Llenado de luz. Pero no he quitado ningún espejo. Los he dejado ahí. No por descuido. Sino como símbolo. Como advertencia. Como prueba de que ver no es el peligro. El peligro es no saber lo que estás viendo. Y ahora, he comenzado a grabar todo esto. Mi voz. Mi historia. Para que alguien más, en otro tiempo, en otro espejo, sepa lo que debe hacer. Porque las sombras no desaparecen. Solo cambian de forma. Hay secretos que se heredan. Pero las decisiones, esas, son nuestras. Y así termina esta historia. Gracias por escucharla. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.